Estábamos viajando con mis padres del estado de Veracruz al estado de Chiapas. Y tenía la edad como de unos 12 o 13 años tal vez. Y en la estación del autobús, del camión que íbamos a tomar, había un letrero que decía: se solicita chofer. Edad mínima 20 años, experiencia 1 año. Entonces a mí me gustaba manejar. Yo no sabía manejar, nunca tuve un carro, pero quería aprender a manejar. Y entonces yo lo que quería en ese momento era que crecer, ser grande para poder tener la oportunidad de manejar un carro un día. Ahora que soy grande, ¿saben qué quiero ser? Ahora quisiera que el tiempo se volviera atrás, que el tiempo volviera atrás, aquellos años donde no había preocupación, donde tú te ibas, te levantabas en la mañana y jugabas, ibas a la escuela, clases, venías, ayudabas en la casa, te dormías tan tranquilo. ¿Y qué pasaba? No había preocupaciones. Pero ¿qué tal hoy? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo está la vida hoy? ¿Cómo han cambiado los años? ¿Cómo van cambiando? Y el ser humano, a medida que vamos creciendo, parece que nuestras preocupaciones se acrecentan, se hacen más grandes. Y si no hay confianza, y si no hay esperanza, si no hay una relación con Dios, esas preocupaciones se acrecentan cada día más. Es así. Pero estamos aquí en esta mañana para aprender acerca del amor, de la gracia, de la misericordia y de los planes que Dios tiene para este mundo. Porque lo que nosotros podemos ver en este mundo, en este momento, son tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Y entonces, a través de la palabra, Dios nos ha dejado promesas. Dios nos ha dado promesas a las cuales nosotros debemos de hacer bien y estar atentos a esas promesas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy una vez más, Padre, porque es usted el que me da el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar. No lo merezco, Padre, pero a través de su gracia, a través de su misericordia bendita, usted me permite estar aquí con un propósito, y que ese propósito que usted tiene pueda llevarse a cabo, Señor. Que puedas, a través de su Santo Espíritu, usted llevar el mensaje de esta mañana. Abra la mente, los corazones, el entendimiento, Señor, los ojos del entendimiento, para que lo que nosotros leamos, estudiemos o repasemos, podamos entenderlo, Señor, con la luz y con la ayuda de su Espíritu Santo. Gracias te doy, en tus manos me pongo, Padre, y me escondo detrás de la roca que eres tú, Señor Jesús. En tu nombre en esta mañana. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, él escribe algo interesante. Es el capítulo 5, y yo les voy a invitar a que abran conmigo sus Biblias en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En los últimos versículos del capítulo, que sería el versículo 16, vamos a leer el 16, vamos a leer hasta el 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 20. Son 4 versículos. Noten los consejos que el apóstol Pablo nos da en esta carta. Él dice: estad siempre, ¿qué cosa? ¿Estad siempre qué? Gozosos. Noten, dice Pablo: estad siempre gozosos. Y luego dice: orad sin cesar. ¿Cómo debemos de estar todo el tiempo? Gozosos. Debemos estar contentos y gozosos. Pero ¿qué más que tenemos que hacer? Orando todo el tiempo. ¿Saben ustedes? Yo no sé si ustedes han experimentado el gozo que trae la oración.
¿Ustedes han experimentado el gozo que trae la oración? Si ustedes han estado en algún momento, en un momento difícil en su vida, en una situación difícil, y usted aprende a estar en comunicación con Dios a través de la oración, usted entra en un círculo de paz, en un círculo de gozo a través de la oración, que nada en este mundo lo puede dar, nada en este mundo. Pero eso es cuando entramos en comunicación con Dios. El gozo, la oración, ¿qué más? Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Noten que una de las voluntades de Dios, hay muchas cosas que son voluntad de Dios, pero una de esas cosas es dar ¿qué cosa? Gracias a Dios en todo. Y hay cosas que a veces no son cosas para dar gracias a Dios. Ahí vienen momentos difíciles en nuestra vida que a veces decimos nosotros, pero ¿cómo voy a darle gracias a Dios en todo? Saben que a través de darle gracias a Dios, aún en los momentos difíciles, es allí donde nosotros encontramos paz, porque encontramos confianza en nuestro Dios. Y luego sigue diciendo, luego dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, o vosotros, o ustedes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Luego dice, el siguiente consejo, estos son consejos, dice, no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. Bueno, aquí no dice el Espíritu Santo, pero dice, no apaguéis el Espíritu. Y cuando se refiere al Espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo. Y luego continúa y da otro consejo, y miren lo que dice, no menospreciéis, ¿qué cosa? Las profecías. No menospreciéis las profecías. ¿Cuáles profecías? A ver, ¿cuáles profecías no debemos de menospreciar? Todas las profecías que están en la palabra de Dios. Una profecía, ¿saben ustedes que una profecía es la revelación de Dios para sus hijos, para los que creen y confían en su palabra? ¿Saben ustedes una cosa? El Señor dice que nosotros no debemos de menospreciar las profecías. El título de mi mensaje en esta mañana son profecías bíblicas. Yo pude ponerle otro título al mensaje, pero no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque hay tantas profecías en la Biblia que son tan hermosas profecías. Yo les voy a contar algo. Los que son de México van a saber lo que yo les voy a decir. Miren ustedes, la palabra de Dios es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios para su pueblo. Que dice el Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre le dio a Jesucristo. Y Él dice que la envió a su ángel para entregársela ¿a quién? A Juan. Eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo para entregársela a su ángel, y el ángel se la entregó a su siervo. Entonces quiere decir, hermanos, que si Dios envía una revelación profética, ¿es importante o no? Es muy importante. La verdad, la profecía nos enseña y nos muestra a nosotros el momento de la historia que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Es así? Para eso fue revelada la profecía, para saber en qué momento nosotros de la historia estamos viviendo. Cuando yo era joven, ¿qué será? 8 o 9 años, nosotros visitábamos la casa de mi abuelita, porque el lugar donde nosotros vivíamos no había ni luz eléctrica, no teníamos televisión, no había nada, era un rancho, ¿verdad? Y nosotros cruzábamos un arroyo, llegábamos en las tardes.
mis tíos, hermanos de mi mamá, ellos acostumbraban a comprar revistas. Ustedes saben las revistas que se vendían en México hace muchos años. Había una revista muy conocida que salía de luchadores, de vaqueros, etc. Eran libritos, y cada librito traía una historia. Y saben ustedes, a mí me gustaba llegar a ese cuarto donde tenía mi tío, tenía un primero ahí de revistas. Y me gustaba leer mucho, porque me encantaban las historias que venían ahí, que el malo perseguía al bueno y el bueno se escondía, etcétera, etcétera. Mis padres estaban visitando a mi abuelita, platicando, y de repente mi papá decía: vámonos, es hora de irnos. Y yo apenas iba a la mitad de la revista. Entonces, ¿saben ustedes qué hacía yo? Me iba hasta el final, a las últimas páginas de la revista, para ver cómo terminaba la historia, cómo terminaba esa historieta. Y yo sabía, y ya me iba contento porque sabía que el bueno ganaba y el malo siempre salía perdiendo. Y entonces yo iba con eso en mente, saber que el bueno siempre ganaba. Ya me iba y llegaba a la casa. Muy bonita historia. ¿Saben ustedes? La Biblia no es un libro de historia, pero presenta la historia de este mundo. Y presenta cómo este mundo va a terminar. Si nosotros leemos la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, saben ustedes que es una revelación que Dios ha dado para aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que confían en la palabra de Dios y en sus promesas. Y saben ustedes, en el último libro de la Biblia, para poder entender cómo la historia de este mundo va a terminar, necesitamos nosotros meternos en lo que es la profecía bíblica, porque si Dios la reveló, yo me he dado cuenta que Dios reveló tanto del futuro en su palabra que no hay por qué temer. Y ustedes se van a enterar ahora por qué no hay por qué temer. Es cierto que vivimos tiempos difíciles y los tiempos se van a ir empeorando cada día más, pero déjenme decirles lo que la palabra de Dios trae en esta mañana para nosotros. Miren, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, esta profecía nos enseña a nosotros y nos dice que Dios está al control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. Capítulo 13, versículos 7 y versículo 8. Dice: se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué cosa? Y vencerlos. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Noten, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De quién está hablando? Dice en el versículo 1, Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía, ¿qué cosa? 10 diademas sobre sus cabezas, y también había nombres de blasfemia. Noten, Juan está mirando una visión y dice que él ve subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Y cuántas diademas?
10 diademas. Y saben ustedes una cosa, a esta bestia, el versículo 7, dice que a esta bestia se le permite hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Y qué pasa? Dice que los va a vencer. También se le dio autoridad ¿sobre quién? Sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre todo pueblo y sobre toda nación. Noten ustedes que aquí abarca toda la tierra, todo el mundo. Se le permite, se le va a dar autoridad a la bestia. Ahora, ¿quién es esa bestia? ¿Qué es una bestia? ¿Por cómo podemos nosotros entender el lenguaje de la palabra de Dios? Saben ustedes, la Biblia a nosotros nos muestra y nos enseña de 5 maneras, de 5 formas. Esto lo aprendí yo allá en el estado de Veracruz cuando tenía la edad de 12 años. Y nunca se me olvidó. Y hoy se lo voy a compartir con ustedes. La Biblia nos habla o nos enseña a nosotros de 5 maneras. La primera es, la Biblia nos habla en forma literal. Si usted quiere anotar, anótelo. En forma literal. ¿Qué es en forma literal? Literal es algo que está así escrito y eso es lo que es. Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice que hubo un diluvio. ¿Es así? El diluvio no es simbólico, el diluvio es literal, o sea, algo que sucedió. Eso es literal. Esa es la primera forma como la Biblia nos enseña o nos habla a nosotros, en forma literal. La segunda forma como la Biblia nos enseña a nosotros es a través de la historia. La Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia. Tiene mucha historia que nos enseña a nosotros. La tercera forma como la Biblia nos habla es a través de parábolas. Las parábolas son ilustraciones que el Señor Jesús usó para darnos un mensaje, ¿ok? Una ilustración, una parábola es una ilustración. Un ejemplo dice: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. No es que esté diciendo que el reino es una semilla de mostaza, sino es parecida a la semilla de mostaza. ¿Cuál sería la explicación de la parábola? Porque la semilla, ¿cuántos conocen la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es pequeñita, chiquitita la semilla de mostaza. Pero dice que cuando crece la semilla de mostaza, ¿se hace qué cosa? Se hace grande y se hace un árbol muy grande. Es la más pequeña de las hortalizas, pero es la que se hace más grande. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a través de las parábolas es una ilustración que el reino de los cielos en esta tierra empezó pequeñito. ¿Con cuántos hombres empezó? Empezó con uno primero, el llamado de uno, luego llamó a otro, y así llamó a 12, y luego eran 120, y luego después 3000 se unieron, y así sucesivamente se fueron. El reino de los cielos fue creciendo. La parábola es la tercera forma. La cuarta forma, como la Biblia nos habla, es a través de la profecía. La Biblia, no toda la Biblia es profecía, pero la Biblia contiene profecía. Hay 2 tipos de profecías. Una profecía es la profecía condicional. ¿Saben ustedes que la Biblia contiene profecías condicionables? Un ejemplo, había una profecía que Dios le dio a Jonás. La profecía le dice: ve a Nínive porque de aquí a 40 días Nínive va a ser ¿qué cosa? La profecía de Dios para Nínive era que Nínive iba a ser destruida. ¿Fue destruida Nínive? No se cumplió esa profecía. ¿Por qué? Porque había una condición. ¿Cuál era la condición? Que se arrepintieran. Ese es un tipo de profecía. Hay otro tipo de profecía que es incondicional, que esa se va a cumplir, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que nosotros debemos de hacer, esa profecía se va a cumplir. 2 tipos de profecía: profecía condicional y profecía incondicional. La quinta forma como la Biblia nos habla es a través de los símbolos.
¿Qué son los símbolos? Símbolos es algo que la Biblia, que Dios en su amor y en su misericordia utilizó para enseñarnos algo a nosotros. Y lo hizo con un propósito de mantener segura la palabra de Dios. ¿Ok? Mantener segura. ¿Por qué mantener segura la palabra de Dios? Miren, ¿saben ustedes una cosa? Dice la palabra de Dios que va a venir un poder, una bestia. Miren lo que dice el versículo 1, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas habían nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y noten lo que dice: el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio ¿qué cosa? Gran autoridad. ¿Quién le da el poder a la bestia? El dragón le da el poder a la bestia. ¿Por qué el dragón le da el poder a la bestia? ¿Cuál es la razón que el dragón, y quién es el dragón? Ustedes se preguntarán. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 9, dice: y fue arrojado a la tierra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón entonces? Satanás. El dragón le da la autoridad ¿a quién? A la bestia. Y no solamente le da autoridad, dice que también le da su trono. ¿Para qué le da autoridad? Para que la adore todos los habitantes de la tierra. La pregunta es: ¿por qué Satanás le da autoridad? ¿Tiene Satanás alguna autoridad? Lucas capítulo 4, que fue la lectura que nuestra hermana nos hizo en esta mañana. Vamos a ir a Lucas. Noten, Lucas capítulo 4. Estamos en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu para ser probado y ser tentado en el desierto. Miren lo que dice San Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, en los cuales tuvo ¿qué cosa? Tuvo hambre. Ustedes conocen cuál fue la primera tentación que el Señor Jesús tuvo que enfrentar. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben ustedes? La tentación no era el pan. ¿Cuál era la tentación? Que él usara su poder. La tentación, noten ustedes, si eres hijo, ¿qué era lo que Satanás estaba tratando de poner en la mente del Señor Jesús? La duda. ¿Saben ustedes? 40 días antes de ese momento, el Señor Jesús había sido bautizado en el río Jordán. Y dice que cuando Él salió del agua, una voz del cielo se escuchó y el Espíritu Santo descendió sobre Él como en forma de, ¿qué dice? De una paloma. ¿Y cuál fue la voz que se escuchó en el cielo? ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Él era hijo ¿de quién? De Dios. Noten ustedes, la tentación no era el pan. La tentación era poner duda en la mente del Señor Jesús, quién realmente era el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús tenía muy claro en su mente, la voz que él había escuchado 40 días antes, lo mantuvieron confiando en la palabra del Padre. Noten ustedes,
Entonces la tentación no era el pan, él lo disfrazó la tentación. Él sabía que tenía hambre, pero le dice, si eres, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Yo sé que has escuchado una voz, pero demuéstramelo si eres. El Señor Jesús se mantuvo confiando en la voluntad y en la promesa de Dios que Él era el Hijo de Dios. Noten ustedes la siguiente tentación, dice el versículo 5. Luego, noten, lo llevó el diablo a un ¿dónde? A un alto monte y le mostró ¿qué cosa? En un momento, noten lo que Satanás va a hacer. Dice que en un momento le mostró todos los reinos ¿de dónde? De la tierra. En forma panorámica, Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y noten el ofrecimiento que Satanás le hace. Y le dijo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo Satanás, y a quien quiero, ¿qué cosa? Se lo doy. Noten ustedes el ofrecimiento de Satanás. Él le está ofreciendo, ¿qué cosa? Los reinos, los gobiernos, las naciones de esta tierra, Satanás se la está ofreciendo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Satanás está ofreciendo los reinos a Dios? ¿Cuál era la razón? No era la razón para que lo adorara. Si lo adoraba, se los iba a dar. ¿Sí me entienden? O sea, la recompensa de la adoración era entregar los reinos. El versículo 7 dice, si postrado me adoras, entonces yo te voy a dar los reinos. ¿Saben ustedes? En Apocalipsis capítulo 13 acabamos de leer que la bestia que sale del agua, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos y que tiene 10 diademas, dice que el dragón le da la autoridad. Cuando Satanás da autoridad, cuando Satanás da poder, es porque algo ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Noten el ofrecimiento. Voy a ver para que yo quiero que ustedes entiendan. Satanás quería que Jesús lo adorara a él. Y en recompensa de su adoración, él le iba a entregar ¿qué cosa? Los reinos. Entonces, si la bestia ha recibido el poder para gobernar, para dominar los reinos del mundo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues que el mundo está en apostasía, ¿no? Que la bestia ya ha adorado ¿a quién? Si ha recibido el poder, es porque Satanás solamente da el poder a menos que se le adore a él. Entonces, si la bestia ya en ese momento ha recibido el poder, es porque la bestia está adorando ¿a quién? Está adorando al dragón. Porque de otra manera Satanás no entrega el poder, no entrega los reinos. No entrega los reinos. Noten, ahora, ¿cuál es la razón que Satanás, él dice, yo te voy a dar? Porque a mí me han sido entregados. Noten, miren lo que dice. A ti te daré todo el poder de estos reinos, la gloria de ellos, porque a mí, dice él, me han sido entregada. ¿En qué momento se le fue entregada a Satanás el poder de la tierra? ¿En qué momento? Cuando Adán y Eva, ¿qué cosa? Desobedecieron. Noten lo que dice Génesis capítulo 1. Vamos a ir al libro de Génesis. No pierdan allí donde estamos. Pero miren lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y noten lo que dice Dios con referencia al hombre. Dice, y tenga, ¿qué cosa? ¿Y tenga qué? Potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que están sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y miren lo que dice el versículo 28, y le dice, los bendijo Dios y les dijo, esto es lo que Dios le dice al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿y qué cosa? En mi versión dice, y sometedla, y ejerced poder sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten ustedes que el poder le había sido entregado ¿a quién? Al hombre. Dios le dio autoridad al hombre para que gobernara en esta tierra. Esa palabra dice sojuzgarla, es someterla. El hombre había sido puesto en esta tierra como un mayordomo, como un juez para gobernar esta tierra. ¿Saben ustedes que los jueces no hacen las leyes? Los jueces en la tierra no hacen las leyes. Los jueces vigilan para que las leyes se cumplan. Leyes superiores, hay superiores que ponen leyes, y los jueces tienen el deber de que esas leyes, ¿qué cosa? Se cumplan. Entonces, cuando Dios le da autoridad al hombre, a Adán, le da la autoridad para que las leyes que él había puesto se cumpliesen sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Dice que Satanás engañó al hombre. Y cuando Satanás engañó al hombre, el hombre le entregó ¿qué cosa? Su autoridad. La autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar sobre la tierra, sobre los animales, sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves. ¿Se han puesto a imaginar ustedes esa autoridad que Dios le había dado a Adán? Yo me imagino a Adán mirando cruzar un pajarito allí, hermoso, esos pájaros coloridos, cruzar ahí volando el cielo, y Adán, como tenía autoridad sobre ellos, Adán lo llamaba, ¿y qué hacía el pajarito? Venía, descendía a donde Adán estaba, le obedecía, porque Adán tenía autoridad sobre todo. Pero esa autoridad Adán, a través del engaño de Satanás, se lo entregó a Satanás. La palabra de Dios dice ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para qué? Para justicia. Dice, si os sometéis a alguien para obedecerlo, te conviertes en ¿qué cosa? En un esclavo. O sea, ya no eres amo, ya no eres dueño, ya no eres señor, ahora eres un esclavo. Cuando el hombre desobedeció a Dios y obedeció la voz de Satanás, ¿en qué se convirtió el hombre? Se convirtió en un esclavo de Satanás. ¿Saben ustedes? La sierva del Señor dice en el libro El Camino a Cristo que no había ningún poder ni en el hombre ni en la tierra para libertar al hombre de la esclavitud que él tenía. No existe. Se nos ha enseñado a nosotros, se nos ha dicho que el hombre tiene libre albedrío. ¿No es así? Y que el hombre puede decidir por sí mismo a quién quiere obedecer o a quién quiere seguir. Pero ¿saben ustedes? Desde que el ser humano pecó, el hombre perdió ese libre albedrío.
entregó su voluntad ¿a quién? A Satanás. La sierva del Señor dice que Dios tomó a su Hijo y lo envió a esta tierra para poder restaurar en la mente, en el corazón del hombre, la capacidad de que el hombre pudiese tomar nuevamente decisiones. Porque el hombre no tenía la capacidad. Es más, hoy el ser humano no tiene la capacidad de venir a Dios. No tiene la capacidad. A menos que alguien esté intercediendo por alguien, el Espíritu Santo obra en esa persona. Pero en sí el hombre no tiene la capacidad de venir a Dios. El Señor Jesús se lo dijo a los fariseos, le dijo, ustedes, le dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. El ser humano no tiene capacidad. Ustedes creen, dice, que en la Biblia encuentran la vida eterna. La vida eterna no está en la Biblia, pero la Biblia nos guía a la vida eterna, que es Cristo Jesús. La Biblia nos guía a la vida eterna. Ustedes creen que la Biblia tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Y ustedes no quieren, no tienen la capacidad, el ser humano no tiene la capacidad para ir a Dios, a menos que Dios obre en favor del ser humano. Y saben ustedes, Satanás está obrando y ha llevado su obra a cabo tan perfecta que el mundo en este momento, el mundo entero, está en manos de Satanás. Y ustedes dirán, bueno, hermano, ¿por qué lo está diciendo? Lo acabamos de leer en la profecía, Apocalipsis capítulo 13, dice que, ahora, ¿quién es esa bestia? Miren lo que dice el versículo siguiente ahí en Apocalipsis capítulo 13. Me voy a tomar hasta las 12:30. Déjenme decirle que esta es la introducción del mensaje. ¿Okay? Esta es la introducción. Aquí vamos a empezar el mensaje. ¿Estamos bien? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Versículo 12. La bestia, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reinos, pero recibirán autoridad como reyes. ¿Por cuánto tiempo? Dice que los 10 cuernos que has visto. Romanos capítulo 6, versículo 16. Miren lo que la palabra de Dios dice. Dice que van a recibir autoridad. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 hora. ¿Quién les da la autoridad y el poder a estos reinos? Satanás. Ya miramos que Satanás, el dragón, es el que le da la autoridad. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir esta autoridad? Porque saben ustedes, detrás de todo esto, el enemigo ha tratado de controlar al mundo. Desde el principio, Satanás lo que él ha querido hacer es tener control de toda la humanidad. Y él ha utilizado los gobiernos, ha utilizado los poderes, ha utilizado los imperios para tratar de unificar al mundo bajo un solo poder, bajo un solo mando, bajo un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Recibir adoración. Recibir adoración. Miren lo que dicen los versículos siguientes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora. ¿Juntamente con quién? Con la bestia. Noten, versículo 13 dice: estos, los 10 cuernos y la bestia, tienen un mismo, ¿qué cosa? Un mismo propósito. Noten que estos cuernos, estos reyes, tienen un mismo propósito. Entregarán
¿Cuál es el propósito? Entregar su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Si Satanás es el que está dándoles el poder y la autoridad y el trono, ¿cuál es el propósito de Satanás? Controlar el mundo, someter al mundo bajo sus principios, bajo sus políticas. Y noten, miren lo que dice el versículo siguiente. Dice que estos tienen un mismo propósito. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el libro de Génesis, en el capítulo 11, la Biblia narra la historia de la Torre de Babel? La Biblia dice que ellos, el pueblo, era uno solo. ¿Y cuál era el propósito que tenían en común todos? Dice, construir una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Saben ustedes que el propósito realmente no era construir la torre que llegase al cielo? El propósito del dirigente, en este caso de la Torre de Babel, que era Nimrod, porque Nimrod dice la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra. Fue el que impuso el poder, el de dominar a las naciones, a los gobiernos. Todo lo que el que no se sometía era perseguido, era muerto, porque el propósito de él era dominar. La Biblia dice que fue el primer poderoso. Y un poderoso en la tierra, ¿qué es lo que hace? Dominar, tener dominio, tener el control. Y lo tuvo. ¿Saben que lo tuvo? Ustedes pueden leer las ciudades que él construyó. Ahí están en el capítulo 11 del libro de Génesis. Se fue desde Asiria, Babilonia, Nínive, Erech, Acab, Calne, todas Sodoma, Gomorra, Zeboim, todas esas ciudades él las fue construyendo con un solo propósito, y el propósito era dominar la tierra. El propósito dice aquí que los cuernos tienen un mismo propósito: entregarle la autoridad ¿a quién? ¿Para qué? Para tener el control, para controlar. Y saben ustedes una cosa, estos temas, hermanos, son verdad presente. Es una verdad presente. ¿Por qué presente? No es una verdad que presente, no es algo que no haya tenido su valor en tiempo pasado y que ahora sí lo tenga. No, es una verdad que para este momento ha sido dada, ha sido entregada para que el pueblo de Dios conozca y nosotros podamos compartir con otros hermanos el plan que Satanás tiene en este mundo. ¿Ok? Pero conocer el plan no solamente es quedarnos nosotros con ese plan, porque la iglesia ha sido puesta en este mundo con un propósito: dar a conocer el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Mientras que el enemigo tiene su propósito, miren lo que dice el versículo 14. Dice: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice el 14: peleará contra el Cordero. ¿Y qué cosa? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. ¿Y qué cosa? Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Saben ustedes? El propósito de Satanás es gobernar este mundo. Y lo ha hecho desde hace miles de años, hermanos. La bestia dice que tiene 7 cabezas, ¿verdad? Dice que tiene 7 cabezas. ¿Qué significan las cabezas de la bestia? Colinas, dice la hermana. Saben que las 7 cabezas, la bestia tiene 7 cabezas, pero el dragón, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2.
versículo 2 dice: la bestia que vi era semejante a ¿qué cosa? A un leopardo. Sus pies eran como ¿qué? Como pies de oso, y su boca como boca de león. Y noten lo que dice: el dragón le dio ¿qué cosa? Su poder, su trono y gran autoridad. Noten que es una bestia bastante rara, ¿no es así? Dice que tiene un cuerpo ¿de qué? De leopardo, tiene pies y manos de oso, pero tiene una boca de león. ¿Quién es esta bestia? Esa sería la pregunta. ¿Quién es esta bestia? Y saben ustedes que nosotros, para poder entender quién es esta bestia, necesitamos ir al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Al libro de Daniel, en el capítulo 7. Pero yo creo que no me voy a detener en esta tarde, ya el tiempo se nos ha ido. Será para otra ocasión, cuando me inviten y yo venga aquí, retomar este tema de aquí donde lo dejamos. Pero quiero decirles algo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, y quiero que nos quedemos con esto en mente. Apocalipsis capítulo 11, miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Cuando suena la séptima trompeta, miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Dice el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, noten los que las voces decían, miren, los reinos, ¿de dónde? Los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás quiere dominar el mundo y su propósito es así, lo va a llevar a cabo, al final de cuentas dice que los mundos los reinos de este mundo son entregados ¿a quién? Son entregados a Cristo, dice. Y Él va a venir a reinar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. La bestia va a guerrear, va a vencer a los santos del Altísimo. Pero ¿saben ustedes una cosa? Dicen que al final el Cordero los vencerá. Y entonces dice: bienaventurados los que son llamados y los que son ¿qué cosa? Escogidos, y los que son, tres características: escogidos, llamados y fieles. Dios nos llama a la fidelidad, hermanos. Saben ustedes, apenas estamos entrando en el tema, este tema bien profundo. El dragón tiene 7 cabezas, la bestia tiene 7 cabezas. ¿Qué representan esas cabezas? ¿Qué representan los cuernos? ¿Qué representan las diademas? Hay mucho simbolismo aquí, hermano. Yo sé que algunos de ustedes lo saben, lo conocen, pero hay algunos otros que no. Es bueno recordarlo. ¿Saben ustedes por qué? Porque el mundo está entrando en un momento crítico en la historia. Nosotros como adventistas, como iglesia adventista, hemos predicado estas verdades por más de 150 años. Y pareciera que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito de hablar de profecía? La profecía nos pone en una visión panorámica en qué momento estamos y dónde nosotros estamos, de qué lado nosotros estamos. Porque el enemigo está utilizando todos los medios posibles, escúcheme bien, todos los medios posibles por quitar estas verdades de la mente del hombre, de la mente del pueblo que Dios ha escogido. Porque Dios ha escogido a la iglesia adventista. La iglesia adventista no es la única que se va a salvar, hermanos. No por el hecho de que nosotros seamos adventistas, decimos somos los únicos que nos van a salvar. No, la sierva del Señor dice que Dios tiene mucho pueblo allá afuera, en Babilonia. Pero ¿cómo van a conocer a aquellos que están allá si nosotros no les hablamos?
si nosotros no les enseñamos, si nosotros no les predicamos? Pablo dice en Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros con un propósito en esta tierra y nos ha dado un mensaje que tenemos que llevarle al mundo. Y ese mensaje, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles implica, en primer lugar, la justificación por la fe. Somos justificados solamente ¿por qué? Por la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la justificación, solamente fe en Cristo Jesús y en su sacrificio. Pero cuando hayamos aceptado esa justificación por la fe, se nos da una orden de ir y predicar el evangelio. Ahí viene el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cuál es el mensaje de los tres ángeles? Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo solamente a los que creen en nosotros. No, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es la razón que se tiene que predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Porque la bestia también quiere tener el dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el segundo ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá el vino de la ira del furor que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y solamente podemos llevar este mensaje, hermanos, por amor, porque sabemos que lo que viene a este mundo, yo quiero salvar a mi familia, pero no tan solo a mi familia. Veo las personas y yo digo, estas personas no saben, no conocen nada, necesito hablarles, que ellos sepan y que ellos tomen una decisión. Que cada persona va a tomar su decisión. Nuestro trabajo no es convencer a las personas. Nuestro trabajo es presentarles el mensaje que nos ha sido dado y el Espíritu Santo se encargará de convencer. Dice que el Cordero recibe todos los reinos del cielo, porque Él es Señor de Señor y Rey de Reyes, y a Él le van a ser entregados todas las naciones para honra y gloria de su nombre. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Amén.
Queremos pedirte con humildad que transformes nuestras vidas. Señor, no podemos ir a nadie que lo pueda hacer. Tú eres el único. Y gracias, Señor, por darnos esa oportunidad. Queremos pedir tu Santo Espíritu. El tiempo, Señor, cada vez